Trump acaba de ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Sañay de la Bastida, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ronald. Muchas gracias por invitarme. Un cordial saludo a todos sus oyentes y seguidores. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para tratar este tema interesante, algo que creo que ya el Ecuador lo está normalizando y eso es precisamente lo que queremos ver. ¿Son permisos o normalización para el lavado? Eh, bueno, le hicimos esta invitación porque vimos algunos reportajes en donde usted estaba tratando ya estos temas acerca de cómo se está normalizando el lavado de activos y de dinero en el Ecuador. Ante esto, mi pregunta sería, doctor, ¿cree que el Ecuador ya es normal el tema del lavado de activos? Lamentablemente, el lavado de activos ha sucedido en muchos países desde hace mucho tiempo y en Ecuador yo no creo que sea la excepción, en primer lugar, y en segundo lugar, siendo un lugar de donde sale tanta droga, eh, hay reportes que dicen 70% de toda la droga mundial. Entonces, es evidente que hay lavado de activos en Ecuador. Eso yo no tengo ninguna duda. El lavado de activos se da en las instituciones financieras, en primer lugar. Estos son los bancos, son los casinos, las bolsas de valores, eh, son inversionistas en bolsa, en otras compañías, como compañías de seguros, por ejemplo, grandes compañías. Entonces Ecuador no es la excepción. Esa es mi opinión. Ahora, eh, hay reportajes sobre Ecuador de que circulan miles de millones de dólares en nuestra economía que tienen origen del narcotráfico. Se ha hablado de 3.500 millones de dólares, se ha hablado de 6.000 millones de dólares. Eso es lo que se indica, se publica. Pero yo creo que es mucho más porque no todo se lo publica. Así que Ecuador no produce absolutamente nada. Ecuador no tiene inversión nacional, no tiene inversión privada, no tiene inversión pública, no tiene inversión extranjera directa. ¿De dónde sale todo el circulante? Hay gente que dice que sí hay plata en Ecuador. Yo no puedo creer que haya plata normal en Ecuador cuando solamente una de cada 3 personas tienen un trabajo adecuado. El resto vive en la informalidad. Así que hay mucho dinero que circula de una manera ilegal. Es dinero que no pasa por el SRI, o sea que no se lo detecta, es en efectivo y además hay muchos lugares que yo veo, cuando estoy en Ecuador, visito ciertos centros comerciales que tienen tiendas muy lujosas, pero que nadie compra nada. Hay un centro comercial específicamente en San Borondón que yo lo he visto muchas veces y que me pregunto, ¿cómo hacen para pagar los arriendos en esos centros comerciales lujosos si no tienen ventas? Entonces no hay otra explicación más de que es lavado de activos. Ahora, lo Eh, que ha sucedido recientemente, ya termino, lo que ha sucedido recientemente con compras de eh, radios online, de tierra, terrenos en Santa Elena, esto es un evidente testaferrismo. Las personas que aparecen como compradores no tienen la cantidad de dinero para comprar. No tienen 2.6 millones de dólares, no tienen 27 millones de dólares para comprar terrenos
y estaciones de radio. Y que la UAFE y la Fiscalía del Ecuador no hagan nada, o al menos que nosotros no sepamos qué es lo que ellos hacen, da una clara indicación de que es un Estado permisivo que se está permitiendo que de frente en nuestras narices se lave dinero. Y en donde se lava dinero y no se hace nada, no se combate al narcotráfico. El narcotráfico tiene que ser combatido en todos los sentidos. Y uno de ellos es justamente el lavado de activos. Porque si no se combate eso, no se está combatiendo el narcotráfico. Muy sencillamente. Estaríamos diciendo que Ecuador no está produciendo nada y que al ser un país de paso de la droga, es lo único que nos queda aquí, el dinero de la droga. Es que yo creo que si es que no hubiese el dinero de la droga en Ecuador, realmente nuestra economía sería más precaria de lo que ya es. Veríamos gente muy empobrecida porque Ecuador no produce absolutamente nada. No hay inversión, entonces no hay empleo, entonces no hay dinero que esté circulando. Mire, el gobierno se preocupa en emitir cifras económicas que simplemente no concuerdan con lo que sucede en el país. Y yo veo eso. Por ejemplo, las cifras de inflación. En primer lugar, se está comparando con un año que fue nefasto. El año 2024 fue un año de recesión. Estas cosas no explica el gobierno y simplemente presenta las cifras actuales como que es un gran logro del gobierno cuando no hace absolutamente nada. Entonces habría que preguntarse qué. El presidente es mago, que no hace nada, se larga del país, ni siquiera vive allí, se va de vacaciones cuando el país se desmorona y las cosas salen bien. No, no, hay que ser un poco más honestos con las cifras. Sí, las cifras no creo que estén mintiendo, pero no dan la explicación de lo que sucede realmente en nuestro país. Estamos normalizando que el tema del lavado de activos en el Ecuador sea algo normal. Bueno, el mismo hecho que un alcalde salga en televisión y diga que a él no le importa de dónde viene el capital con tal de que haya inversiones, indica claramente que no tiene o que es totalmente ignorante o es que no tiene miedo de las consecuencias. Yo creo que él debería ser destituido, pero no lo es. Yo creo que la UAFE y la Fiscalía deberían hacer las investigaciones respectivas acerca de este señor, porque lo que él está diciendo es que los activos, los dineros sucios están ahí a la disposición para él lavarlos a través de su alcaldía, por medio de obras que no pueden darse en un país en el cual hay normas y se respetan esas normas. Aquí, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde yo le estoy hablando, ese tipo de cosas no sucederían y si suceden, serían castigadas y definitivamente una persona que diga eso con esa desfachatez sería puesto inmediatamente fuera del cargo. Todos los periódicos estarían pidiéndole la renuncia hasta que se vaya. Estaríamos diciendo que el Estado, el gobierno, está cayendo en actos de corrupción al no luchar contra este lavado de activos y ser permisivo eh, que cualquier tipo de gobiernos autónomos pueda utilizarlo y lavar estamos hablando que se puede lavar hasta desde la misma alcaldía, prefectura y gobiernos parroquiales. Bueno, esa es la impresión, la mala impresión que da el gobierno. Es una pésima impresión que me da a mí. Yo creo que el presidente de la República debería considerar firmemente eliminar ciertos elementos que lo hacen quedar mal, que hablan tonterías. Hay ministros y miembros de la Asamblea, asambleístas, que no deberían estar allí, lo hacen quedar muy mal, demuestran una gran ignorancia y yo creo que el presidente debería considerar cambiar su gabinete totalmente. Debería poner personas que estén capacitadas para esos cargos, para que den por lo menos la impresión de que están tratando de hacer algo bien. En el tema de seguridad,
Yo no creo que estén implementando ningún plan correctamente. Es totalmente ineficiente y eso se nota en las calles. La delincuencia ya ha llegado a los lugares más caros de San Borondón, de la provincia de Guayas, del Guayaquil, del Gran Guayaquil y de todo el país. Ahora, ¿el Estado no quiere luchar, la Asamblea no lo quiere hacer o realmente no conviene hacer nada para controlar este tipo de lavado de activos? A ver, yo no sé si le conviene o no al presidente, o sea, yo eso no puedo tener conocimiento de ello. Ese conocimiento lo tiene él, si es que le es conveniente a él o no, si es que le es conveniente al gobierno o no. Pero de que no lo están haciendo, a mi parecer, no lo están haciendo o lo están haciendo muy mal, de una manera pésima, y eso va en detrimento de la seguridad de los ciudadanos que en muchos casos están aterrorizados. Bueno, o sea, estaríamos, a ver, esto se genera en un círculo en donde tenemos la droga, tenemos la delincuencia y al final del día tendríamos el dinero que sale de la misma droga, de la delincuencia y que nos estaría generando algo de economía. O sea, estamos generando economía a través de un delito. Bueno, así es. Mire, el presidente dijo que él había ido a estudiar a Estados Unidos y había sacado ciertos títulos, entre ellos una maestría en administración de empresas. No veo que él esté aplicando sus conocimientos para el beneficio de la empresa pública, para el beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Lo que yo veo es que hay un afán en beneficiarse de él, su familia y un entorno privado. Y a él no lo eligieron para manejar al país privadamente. A él lo eligieron para que maneje el sector público, que es lo que le compete a él, y manejarlo eficientemente. Yo no veo eso. El mismo hecho de que se puedan comprar estaciones de radio, terrenos y otras cosas más que de las cuales todavía no sabemos, con dinero que no ha sido reportado y que no se pide que reporten, que no se obliga a los compradores que digan cuál es el origen del dinero, implica que el señor Noboa no conoce o desconoce el reporte financiero. Todas las empresas tienen que indicar en sus reportes anuales de dónde proviene el dinero. Eso es por ley. Ahora, puede ser que en Ecuador no exista esa ley. Si es que no existe, el presidente está en la obligación de que exista. Eso es lo que tiene que hacer. Porque no es posible que alguien vaya con millones de dólares y empiece una compañía y no se sepa el origen del dinero. Eso no es posible. En el reporte financiero tiene que indicarse cuál es el origen de ese capital. Puede ser que sea un préstamo del banco, perfectamente bien. Pero si sale de la nada, de las nubes, eso no es posible. No es posible. Y tiene que ser investigado por la UAFE, por la Fiscalía. Y no es que hay que esperar a que otros le digan al señor Julio Juan Neira o José Julio Neira, perdón, como él dijo en televisión. Eso simple y llanamente da una pésima impresión de la capacidad de él para estar en ese puesto. Deberían removerlo inmediatamente. Estados Unidos a nivel internacional es un gran referente de que siempre ha vivido de la droga, porque toda la mayor cantidad de droga siempre se ha enviado para allá y bueno, en la década de los 80 creo que es lo que generó la economía en Estados Unidos. Eh, ¿Esta influencia de Estados Unidos hacia Ecuador puede estar motivando a que vivamos de igual manera? No lo sé, pero mire, yo le indiqué que en todos lados hay lavado de activos. Que hay lavado de activos en Estados Unidos, eso está claro. Hace un par de años, si no me equivoco, dos bancos de Estados Unidos quebraron y esos dos bancos estaban claramente implicados en lavado de activos, lavado de dinero. Quebraron, causaron un gran problema en la economía de Estados Unidos y del mundo. Pero bueno, son, digamos, países que están bien fortalecidos de otras maneras y pueden, no sucumben fácilmente.
Entonces pasó. Pero de que hay lavado de activos, a mí personalmente me parece que hay en todo lado. Pero hay que controlarlo. Eso de que haya influencia de Estados Unidos en Ecuador, puede ser. Estados Unidos influye en Ecuador en muchas cosas. Puede ser. Pero sobre todo, lo que pasa en Ecuador es que no hay control. Es un lugar en el que se está pareciendo a la selva. Es la ley del más fuerte que se impone. La ley es selectiva, se la maneja muy mal. O sea, no hay confianza en nuestro sistema, especialmente en cómo se maneja nuestro sistema, cómo es administrado. La administración de la justicia deja mucho que desear. Abren los ojos para unos y los cierran para otros. Eso no puede continuar en Ecuador, porque simple y llanamente no podemos sentir confianza de que es un sistema justo. Tenemos en Ecuador la UAFE, que hace poco, bueno, el año pasado, a mediados del año pasado, fue sentenciado. Una familia fue prácticamente custodiada con la policía, en donde un miembro de esa familia había trabajado en la UAFE y un hermano tenía un Western Junior. ¿Tenemos una UAFE que no está funcionando o sí estaría funcionando como, no sé, un análisis? ¿Qué es lo que está pasando con la UAFE? Porque vemos que sentencian a personas que prácticamente no tienen los recursos económicos, pero sí tienen un referente de que supuestamente están lavando dinero por haber tenido un Western Junior. Bueno, tienen un director que no sirve, en mi parecer. Las declaraciones que él hizo, este señor Negra, recientemente en televisión, significa que él, o sea, lo único que quiere hacer es lavarse las manos, echar la culpa a otros y no está interesado en solucionar el problema. Lo que usted me dice, por ejemplo, no debe suceder. Si es que tenemos una UAFE que funciona así, desde la cabeza para abajo, sencillamente puedo decirle que es una institución que no es confiable. El presidente tiene que hacer cambios inmediatamente. Pero yo no lo veo con ganas de cambiar. Yo no lo veo con ganas de escuchar. Yo lo veo muy lejano, lejano a la realidad del país. Cuando hay problemas, él se va. Se parece a un avestruz. Esconde su cabeza. Él se supone que es el líder de la nación y el liderazgo siempre debe ser dando la cara, enfrentando los problemas, liderando desde el frente, no escondido. Es una lástima, porque el país entero, en mi parecer, o sea, la gran mayoría de los ciudadanos están hastiados. Ese es mi parecer. Ya cansados de que no se solucionen los problemas y todos los problemas se refieren a 8 y 18 años atrás, diciendo que la culpa es de otro. Eso no es admisible. O sea, si alguien está al frente de una institución para administrarla, tiene que resolver los problemas. Echarle la culpa a otros no es admisible, ya basta. Todos conocemos el diagnóstico, queremos las soluciones y este gobierno no da soluciones, solamente da excusas. Por eso, ya estoy manifestando hace mucho tiempo que no es posible continuar con esta polarización, porque los dos polos se acusan de exactamente lo mismo y en física los dos polos opuestos se atraen, porque son lo mismo en definitiva. Yo hablé en muchas ocasiones del conservadurismo, de la izquierda y de la derecha. Es que hay conservadores, tanto en la derecha como en la izquierda. Llegados al poder se comportan de igual manera. Eso lo dije en un sinnúmero de ocasiones y hoy lo repito. Necesitamos nosotros una opción diferente, una opción que ya no sea de confrontación. Hay que confrontar a los delincuentes y a los delincuentes hay que meterlos a la cárcel. Vengan de donde vengan, vengan de la derecha, vengan de la izquierda, donde sea que vengan. Pero el país ya no puede continuar con esa lucha entre ciudadanos, esos insultos de unos ciudadanos a otros, con apodos que son horribles, llamándose burros, borregos, florindos y un sinnúmero de cosas
insultantes, denigrantes, a mí eso ya me ha cansado hace mucho tiempo. No Hay, participo de eso y creo que es necesaria una tercera opción. hay opciones en Ecuador. O sea, tenemos opción a elegir porque al final del día siempre terminamos votando por el que nos pone el movimiento político. O sea, tenemos realmente alguna opción. Sí tenemos opción como ciudadanos de presionar para que, por ejemplo, ese Consejo Nacional Electoral, en el que solamente 4% de la población cree que es espurio, ilegal y legítimo, que ya en el año 2020 sus consejeros fueron defenestrados, pero ellos se quedaron. O sea, ellos fueron destituidos legalmente, pero ahí se quedaron y siguen ahí. Ellos dirigieron las elecciones fraudulentas del año 2021, siguieron en el 23, 24, ahora continúan en el año 2025 o continuaron y continuarán en las próximas elecciones, según parece. Ellos no pueden continuar allí. O sea, lo que ellos hacen es continuar en elecciones y se quedan. Deben de tener un poco más de vergüenza y un poco más de compromiso con los ciudadanos y retirarse. Y si no se retiran, hay que pedir el retiro de ellos. El presidente de la República a mí me ha defraudado tremendamente al no hacer absolutamente nada con respecto a la reforma de ese Consejo Nacional Electoral fraudulento. Todo lo contrario, le ha dado prebendas a la presidenta, tiene a su hermano de cónsul en Nueva York, en Queens. Eso no puede ser posible. O sea, lo que usted me dice, sí se puede, pero hay que poner una presión enorme de parte de la ciudadanía para no continuar aceptando este sistema en el cual nos presentan dos opciones malas y siempre nos dicen lo mismo, hay que votar por el menos malo. Eso, el menos malo es malo. Y lo estamos viendo, los resultados están a la vista. Tenemos un Ecuador que se desangra, un Ecuador que va de tumbo en tumbo, económicamente no presenta ninguna viabilidad para el futuro, ni posibilidades de inversiones, ni privada, ni pública, ni extranjera directa. Ahora, ¿cómo cambiamos? Porque, o sea, ¿cómo exigimos que haya un cambio cuando al final del día, por decir un ejemplo, se destituye al presidente porque iniciaron el proceso de recolección de firmas? Ya por ahí vi algunas personas que ya están motivando que se tiene que dar el proceso de recolección de firmas para la destitución del presidente. Al final del día queda la vicepresidenta, que es la misma línea. O sea, ¿dónde está el cambio? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda el trabajo si al final del día queda el mismo grupo, el mismo entorno social que va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir delinquiendo? Lo mismo pasan con los alcaldes, lo mismo pasan con los prefectos. En el caso de las instituciones públicas, le destituyen, ahorita están en el tema de Mario Godoy, pero son ellos mismos quienes eligen al nuevo juez, la persona que más representa ahí. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio si al final del día son ellos mismos los que ponen a la nueva persona que va a seguir haciendo las mismas cosas? Vamos a tener que poner presión. A ver, en primer lugar, a partir de mayo se puede recoger firmas para la destitución del presidente de la que se está hablando. Supongamos que esto suceda, que es muy difícil porque ya, como puede ver, el Consejo Nacional Electoral no es un Consejo Nacional Electoral imparcial, no podemos confiar en ellos, pero hay que poner presión constante con el nuevo mandatario. Ahora, lo que usted dice todavía no se puede probar porque, o sea, es una suposición que puede ser que suceda, puede ser que no suceda. Así que hay que continuar, pero de que es necesario tener una opción diferente a las que tenemos el día de hoy, que se echan la culpa de todo, de todos los males del Ecuador, se echan la culpa unos a otros, los de un bando y los del otro bando, y al final de cuentas ellos se entienden a espaldas de los ciudadanos ecuatorianos, hacen pactos, y el pacto para ellos seguir gobernando parece que está ahí firme. Continuar ellos un bipartidismo y no dar chance al resto de ciudadanos. Es necesaria una organización constante de una nueva opción, una tercera vía, como la han llamado,
Yo he hablado de la tercera vía, pero la tercera vía de la que yo hablo es una tercera vía como filosofía política, no simplemente como una tercera opción, de la que podemos hablar en el futuro. Pero yo he hablado antes, del año 2006. Por ejemplo, si usted ha seguido mis publicaciones, usted se dará cuenta que estoy en contra de que este gobierno intente siquiera privatizar las empresas del Estado. No porque la privatización sea mala, no, sino de la forma como quieren hacerlo. Primero, destruir a la empresa pública para de ahí privatizarla y a precios muy bajos, obviamente. Esa no es la forma de hacer. Repito, el presidente de la República está allí para manejar al sector público eficientemente. Si las empresas públicas son manejadas eficientemente, obviamente que el precio de ellas va a subir. Entonces se la puede poner en venta en los mercados internacionales, a través de las bolsas de valores. Eso está bien, por la forma como lo quiere hacer el presidente de la República para favorecerse él y su entorno y posiblemente narcotraficantes que, como estamos viendo, están comprando activos y no pasa nada, tranquilamente se pueden disfrazar de inversionistas extranjeros, inclusive con compañías offshore de las cuales nadie sabe el origen, porque las compañías offshore aparecen con unos nombres como directores y al mismo tiempo esos disque directores han firmado la venta o el traspaso de las acciones a otra persona y estos a otra persona. En total es una gama de traspasos de acciones y no se sabe nunca quién es el verdadero comprador. Ese tipo de privatización no puede ser posible en Ecuador y hay que denunciarla. Ahora, el Ecuador, o más que todo sus habitantes, tienen calidad moral para gobernar, o sea, tenemos valores, porque algo que hemos visto en todos, bueno, en la mayoría de representantes de todas las instituciones, es que no tienen calidad moral, no tienen valores, no tienen ética y se venden al mejor postor y entran a lucrarse de la necesidad ajena. Entonces, dentro de eso, ¿cómo evaluamos para saber quién sí puede gobernar y lo va a hacer honestamente y no solo con el afán de decir voy a hacer algo para los demás, pero de aquí me quedo con el 50, el 60 o el 70% de todo lo que ingrese? Bueno, de hecho, yo le he estado indicando un tema que es sumamente importante, que el Consejo Nacional Electoral debe ser cambiado. Y si es que hay un presidente, o mejor dicho, un candidato que no está comprometido en hacer eso, pues no es un candidato confiable. Lamentablemente, los dos candidatos que tuvimos no se expresaron sobre el tema. Ni Luisa González ni Novoa prometieron cambiar, reformar, mejorar el Consejo Nacional Electoral, la ley electoral. Ellos están felices y contentos porque ese sistema les favorece a ellos. Entonces, por ahí hay que empezar. Por otro lado, o sea, si ya tenemos nosotros un bipartidismo, una polarización, ya sabemos que eso no funciona. Hay que permitir que existan otras opciones. Eso es necesario. Y el pueblo ecuatoriano votó 60%, una gran mayoría, en contra de lo que propuso el presidente de la República en su consulta y referéndum. Esto es un indicador de que la gente quiere cambio real, cambio sustancial, que no está de acuerdo con privatizaciones, que no está de acuerdo con las propuestas del presidente de la República en general, porque esto fue, digamos, una consulta acerca de la aceptación del presidente o no. No quieren bases militares, no quieren un sinnúmero de cosas. No están de acuerdo con el presidente. Y el presidente lo que hizo es, en lugar de mejorar, de cambiar a su personal, se fue de vacaciones, desapareció, hasta ahora no está aquí. Se va a Davos a dar una conferencia sobre materia que él no sabe. Internacionalmente, hablando de seguridad, cuando nosotros somos el país más inseguro del planeta, probablemente el segundo, cuarto, dicen diferentes lugares, segundo, cuarto, sexto, pero entre los primeros lugares como país inseguro del mundo. Y él nos habla de seguridad. No es la persona más adecuada para hacerlo. Si es que él fuese exitoso en el combate
contra la corrupción, contra el narcotráfico, que si él fuese exitoso en tener una gran seguridad para nuestros ciudadanos en Ecuador, claro, debería ir a todo el mundo y decir, este es mi modelo, síganlo. Pero ¿qué puede decir? Él dice cosas que no sabe. Estaríamos hablando de que desde el gobierno viene tapando o encubriendo el tema del lavado y está permitiendo que este lavado de activos se siga dando en el país porque sería la única economía que tenemos. Bueno, yo no podría aventurarme a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas, o sea, de decir que él está propiciándolo. No puedo decir eso, pero de Pero que el no lo gobierno, está haciendo bien, eso sí, está a la vista, que no está haciéndolo bien. esto tiene que ver mucho con la delincuencia. Mientras más delincuencia hay, más dinero circulante hay, o son cuestiones aparte. No, usted tiene razón. Mire, en México, por ejemplo, si yo no me equivoco, el expresidente, no voy a decir el nombre, porque no vale estar diciendo así, pero él daba a entender claramente que uno de los empleadores más grandes que tenía México eran justamente los carteles, el narcotráfico. Eso puede estar sucediendo en Ecuador también. Estamos hablando que la mayoría de ecuatorianos estará siendo mantenido por el narcotráfico y eso sería el ingreso económico que tenemos. Ahora, ahí nos queda una duda y bueno, también la necesidad, ¿no? Todos necesitamos trabajar y al final del día, de donde venga el dinero con que paguen el sueldo, ¿sería eso? Bueno, entonces estaríamos aceptando que está bien que el crimen organizado se fortalezca en Ecuador y que nosotros ya seamos básicamente un país que está en manos del crimen organizado. Eso no es conveniente. Es lamentable la situación. ¿Hacia dónde piensa, bueno, un análisis, hacia dónde cree que estamos caminando en el Ecuador? Va. En este momento estamos caminando hacia el despeñadero. El presidente de la República tiene que hacer cambios notables en su gabinete, con gente experimentada, con gente conocedora del medio. Él no conoce, él no tiene experiencia, él no está preparado para este puesto que tiene. Eso, claramente tengo que decirlo. Él no tiene la preparación. Que fue a estudiar y se graduó, eso es lo mínimo, es lo básico. O sea, tener un título, sí, muy bien, pero es lo básico. Lo que, lo que permite afianzar el conocimiento es la experiencia. Años de experiencia, trabajando en un lado, trabajando en el otro. No trabajando simplemente para su papá, no. Ni solamente en la empresa privada como manda más. No, la empresa pública no es así. La empresa pública requiere de consenso, requiere que los ciudadanos estén conformes con lo que el presidente hace. El presidente está bajo un escrutinio total, diario, minuto a minuto, sobre todo su vida personal, su vida como presidente, todos sus actos públicos y no públicos están bajo lupa. Entonces, necesita una preparación que él evidentemente no tiene. Estaríamos hablando que más vale la experiencia que un cartón. Bueno, los cartones hoy se No, los el pueden cartón, comprar. no me entienda mal. El cartón está bien, pero solamente para empezar. No porque alguien tiene un cartón, ya puede ser presidente de la República. No, eso no es así. Entonces él obtuvo una, dos maestrías y ya es presidente. Me parece que le llegó muy temprano, me parece que él no tiene la preparación para ello y sobre todo no escucha. No escucha a personas que le pueden ayudar. Él parece acostumbrado a hacer lo que él quiere. Si él tuviese un poco de sabiduría, entonces él se rodearía de un grupo de ancianos experimentados que le digan, mira, esto tienes que hacer así y asado. Estaríamos hablando Así que como tiene está rasgos de mal. inmadurez. Oh, sí, totalmente, totalmente. El mismo hecho de que, por ejemplo, salga por ahí una ministra y que le pregunta cómo obtuvo su trabajo y dice que le escribió por Instagram al presidente de la República, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulana, que le diga, pásame tu currículum y ya al siguiente día, ya me caíste bien, ya eres ministra. Eso no es así, pues. ¿Dónde estamos, pues? Por favor.
Lamentable. Bueno, lamentablemente se nos va acabando el tiempo y hoy nos acompañó Carlos Sañay de la Bastida, con quien hemos conversado este tema muy interesante. Algo que está pasando aquí en el Ecuador, el lavado de activos, y lo estamos normalizando para muchos, porque, y creo que muchos están esperando cuándo me toca a mí, cuándo me llega a mí, para yo también poderme hacer rico, para yo poder o estabilizarme, no hacerme rico, sino estabilizar mi economía, porque la mayoría está en crisis económica. Yo creo que la mayoría está esperando cuando me llega a mí la persona con el maletín a decirme, dame lavando esto. No, Es no, lamentable. no, no. Yo creo Eso no que pasa así. ese no es el mensaje correcto, porque lo único que pueden normalizar con una actitud como esa es el estar en el cementerio temprano. Verá usted que la vida de los que están metidos en narcotráfico es corta, muy corta, entre 30 y 40 años, que todos van por el mismo camino. Así que no, no creo que es conveniente ese camino. Ese camino no, no es bueno, no podemos nosotros estar contentos con ello. El presidente de la República no se manifiesta al respecto, lo cual genera muchas dudas. El tema este de Santa Elena es terrible porque parece que no es el único caso. Hay muchos casos en que se venden terrenos y no hay, no hay control de ello. Me parece que está muy mal. El presidente debería manifestarse claramente acerca de ello, manifestarse en contra y hacer algo al respecto. Mientras él no haga eso, entonces seguirán las dudas acerca de la probidad del presidente de la República. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Carlos Sañay de la Bastida y estamos conversando este tema muy interesante. Les invitamos a que le den like, compartan, comentan a las personas que nos siguen en las redes sociales, en TikTok, búsquenos en Facebook como Evolución Radio Comunitaria y somos replicados por la coalición de medios digitales AYU Comunicaciones en múltiples páginas. Doctor Carlos Sañay de la Bastida, le invito a que nos deje un mensaje a la ciudadanía y a los ecuatorianos que les están viendo aquí y les seguirán viendo por la red de medios comunitarios del Ecuador. Bueno, quiero agradecerle, pero mire, la entrevista ha sido sobre un tema que lamentablemente es bastante sensible y que genera muchas sospechas. Pero los ecuatorianos no debemos eh, dejarnos llevar por el mal, sino que no debemos perder la esperanza. Tenemos que tener la esperanza de un país mejor, de un país con menos confrontación entre los ecuatorianos, con menos inclinación a echar la culpa a otros, mirar introspectivamente, mejorar cada uno de nosotros y tratar de poner presión para que nuestro sistema mejore, nuestro sistema electoral, para poder tener mejores gobernantes. Y recordar que en Ecuador no existen solamente dos tendencias políticas, no. No. Y que mientras tengamos nosotros ese bipartidismo, nosotros no vamos a mejorar porque ya hemos visto los resultados. Debemos nosotros tratar de conciliar en lugar de confrontar. Y siempre con fe, con esperanza, porque sí hay solución, para todo hay solución. Si no hubiese solución, no existirían los problemas. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Carlos Añay. Le agradezco por participar esta noche. Sé que está de noche allá en donde usted se encuentra y aquí, bueno, vamos llegando a la tarde-noche. Les invitamos a que les den like, compartan, comenten y nos vemos en la próxima. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima. Muchas gracias.